el mes pasado. Escuchen esto. During the course of the special military operation, durante la operación militar especial, facts were uncovered of the Kiev regime mopping up traces of military biological programs. Se descubrió que el régimen de Kiev destruyó el programa de armas biológicas under development in Ukraine, que se estaba desarrollando en Ucrania. Bueno, claro, español también hablo. By the US Defense Ministry. Y financiado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Sounds a bit convenient, doesn't it? If the Parece bastante conveniente, ¿verdad? stockpile was destroyed, why? Si el arsenal fue destruido, Why not the documents? Why ¿por qué quedaron ahí los documentos? would Ukraine leave incriminating papers lying? ¿Por qué los ucranianos abandonarían documentos que les incriminan? Around. It simply doesn't add up. No tiene sentido. And this is not an... Bueno, sí. Aunque no sé, o sea, los que lo tenían que destruir eran soldados, ¿no? O sea, siempre queda algo. Bueno, más noticias. Claro, igual pues no tuvieron tiempo de destruirlos. Ok, ¿se acuerdan ustedes de la matanza de Bucha? Que todos decían, ¡ah, los rusos, los rusos, los rusos! Mercenarios extranjeros de la OTAN llevaron a cabo la masacre de Bucha con bandera falsa. Pues claro. Bueno. Busca la nota de la minera. No sé. El testimonio de un mercenario checo, Filip Siman, que luchó para el batallón ucraniano de los Cárpatos Sig, parte de la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania, arroja luz sobre la supuesta masacre de Bucha en 2022. Se ha escrito mucho sobre Bucha, lo que revela mucho sobre la función propagandística de los llamados medios de comunicación libres occidentales, donde se copian artículos enteros unos de otros y la única fuente es predominantemente Estados Unidos, el Washington Post,
el New York Times, escribe Sonia van den Ende. Desde el principio, los medios occidentales estuvieron de alguna manera seguros de que la masacre de Bucha fue perpetrada por Rusia. No había dudas y ahora todo resulta ser una gran mentira. Han quedado expuestos por su estupidez y especialmente por su pérdida en el frente ucraniano. Sus pruebas están fabricadas con mentiras destinadas a engañar al público occidental, lo que ha sido una práctica habitual desde que Estados Unidos inició guerras y empezó a matar gente bajo el pretexto de la democracia hace décadas. Ok, gracias por haber estado, Juan Araujo. Buenas noches. Nos vemos mañana. Según fuentes occidentales, incluida la popular enciclopedia en línea Wikipedia, dicha masacre de Bucha fue cometida contra civiles y prisioneros de guerra ucranianos por fuerzas rusas durante la batalla de Bucha a finales de marzo de 2022. Occidente y Ucrania reivindican esta atrocidad rusa a través de pruebas fotográficas y de vídeo mostradas en sus medios de comunicación el 1 de abril de 2022, días después de que las tropas rusas se retiraran de la ciudad. Los ucranianos y Occidente mostraron fotografías y vídeos de cadáveres en las calles de Bucha y afirmaron que los rusos los habían matado. Además, muchas de las fotografías de Bucha publicadas en los medios ucranianos y occidentales muestran brazaletes blancos en las mangas de los muertos, una marca de identificación rusa para los residentes amigables. Sin embargo, en la situación que cambia rápidamente en la ciudad, algunas personas olvidaron quitarse la marca de identificación o no tuvieron tiempo de hacerlo. Por lo tanto, se convirtieron en víctimas de los soldados del régimen de Kiev, respaldados por la OTAN, quienes supuestamente consideraban a los residentes amigos de Rusia como colaboradores. Claro, no tiene sentido, o sea, si la ciudad estuvo, creo que 3 semanas en manos rusas, o sea, nos tenemos que creer que los rusos estuvieron 3 semanas paseándose por ahí con los cadáveres pudriéndose y no los enterraron ni los quemaron ni nada. Y además, si esa gente llevaban el brazalete blanco de los colaboracionistas con los rusos, ¿por qué los rusos iban a matar a su propia gente? Está claro que a esa gente los mataron los ucranianos. En fin. Los combates en Bucha duraron del 27 de febrero al 31 de marzo y finalizaron con la retirada de las tropas rusas en el marco del proceso de paz en curso en Estambul. El 29 de marzo, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, anunció que el ejército ruso reduciría sus actividades cerca de Bucha y que todas las tropas rusas se habían retirado completamente de Bucha el 30 de marzo, el día después de las conversaciones cara a cara entre Rusia y Ucrania en Pavo.
El testimonio del mercenario checo Filip Šiman, que luchó para el batallón ucraniano Karpato Sikh, parte de la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania, arroja luz sobre los acontecimientos de Bucha en 2022 y cuestiona las afirmaciones de los medios de comunicación ucranianos y occidentales sobre las supuestas atrocidades cometidos por los soldados rusos. Los medios checos publicaron recientemente un artículo sobre el juicio de Šiman, que luchó al lado del ejército o batallones ucranianos en Irpin y Bucha en la primavera de 2022. Según el portal de noticias checo Sesman Spravi, dijo: éramos la policía, éramos el juez, estábamos a cargo del pelotón de fusilamiento. El 49 Batallón de Infantería de los Karpatos Sikh es un batallón de las Fuerzas Terrestres de Ucrania fundado en mayo de 2022. Anteriormente existió de 2014 a 2016. Luego se fusionó con las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero fue revivido por la OTAN en 2022 como una unidad separada. Batallón. Hasta 2016 estaba formado principalmente por neonazis ucranianos del partido de derecha Svoboda, que tomó el poder en Kiev en febrero de 2014 con la ayuda de Estados Unidos y los estados clientes de la UE en OTAN. Los batallones de mercenarios patrocinados por la OTAN suelen ser los más brutales de Ucrania y están formados por ideólogos fanáticos que odian a Rusia y adoran a las Waffen-SS del Tercer Reich y su campaña de solución final. En los últimos 2 años se descubrió que 20 de los 95 combatientes de los Karpatos Sikh muertos confirmados eran voluntarios extranjeros. Eran luchadores de Colombia, España, Portugal y otros países. La brutalidad de los mercenarios extranjeros la confirman los artículos sobre la liquidación del mercenario portugués Rico Chávez, que participó en la ejecución de prisioneros rusos con mercenarios argentinos y franceses. El 16 de enero de 2024, el Ministerio de Defensa ruso informó que había llevado a cabo un ataque de precisión contra una zona de despliegue temporal de mercenarios extranjeros, en su mayoría de nacionalidad francesa, cerca de Kharkov. Algunos de ellos habían sido reclutados a través de una campaña de publicidad directa para el llamado Batallón Azov en Francia, lo que Francia niega y afirma que es una noticia falsa,
pero eso es normal en una guerra. Los mercenarios, por supuesto, fueron reclutados a través de la Legión Internacional Ucraniana para la defensa de Ucrania. No, el grupo Wagner sigue existiendo, pero, o sea, están en África y por ahí, y los que quedaron en Europa se integraron dentro del ejército. La Legión Internacional para la Defensa de Ucrania, un ejército de la OTAN. Esta legión participó en la mayoría de las campañas y batallas cruciales de la guerra. Los equipos legionarios también están integrados en algunas de las brigadas más destacadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como el 49, Batallón de Infantería de los Cárpatos Sikh y el Batallón Azov. Es como en la guerra de Siria, donde Daesh ISIS dio refugio a varios grupos. Ahora se llama Legión Internacional para la Defensa de Ucrania. Como dice el anuncio en su sitio web, únete a los valientes. A partir de ahora puedes registrarte si no hablas inglés o ucraniano. Esto también se aplica a los candidatos que no tienen experiencia militar, ya que tenemos entrenadores que hablan español y francés. Según el sitio web, el miércoles 12 de julio de 2024, la Policía Regional de Kiev recibió 5 nuevas lanchas patrulleras y las presentó al público. Los barcos fueron donados por Mitzi Perdue y, a petición suya, recibieron el nombre de legionarios caídos del primero y tercer batallón de la Legión Internacional. Los 5 barcos llevan el nombre de Shuto Fukuyama, Japón; Benjamin Giorgio Galli, Países Bajos; Andreas Galozzi, Francia; Sage Avalon O'Donnell, Australia; y Andrew Peters, Estados Unidos. Mitzi Perdue es la viuda de Frank Perdue, quien durante mucho tiempo fue presidente y director ejecutivo de Perdue Farms, ahora una de las empresas productoras de pollo más grandes y más ricas de los Estados Unidos. Afirma ser corresponsal de guerra muy rica y publicó en su sitio historias sobre las vidas de los mercenarios de la OTAN que murieron por Ucrania, incluido un judío holandés llamado Benjamin Giorgio Galli van der Plas. Esto muestra que las empresas privadas en Estados Unidos y Europa están conectadas con la guerra contra Rusia y son importantes patrocinadores financieros. La empresa estadounidense Perdue Farms, propiedad de Mitzi Perdue, con unas ventas anuales de $8.000 millones, compra semillas oleaginosas y cereales de Ucrania para alimentar al ganado. Las importaciones estadounidenses de semillas oleaginosas procedentes de Ucrania alcanzaron los $1.850 millones en 2022. Otras empresas agroindustriales de Occidente también han obtenido buenos beneficios en Ucrania.
Cualquiera que piense que los republicanos estadounidenses no apoyarán a Ucrania en su guerra contra Rusia se equivoca. Hay un proyecto, entre muchos otros, ejecutado a través de una supuesta organización benéfica llamada Zigapau, que está fomentando la compra de Starlinks de Elon Musk. El multimillonario Musk es un impulsor de Trump y del Partido Republicano. Si eres lo suficientemente estúpido como para ir, sí. En su sitio web escriben lo siguiente: en nuestro viaje más reciente para entregar 111 Starlinks hablamos con nuestros amigos en el ejército y descubrimos una necesidad mucho mayor de estos terminales que la que habían satisfecho nuestros proyectos anteriores. Por eso lanzamos un nuevo proyecto con el objetivo actualizado: entregar 202 terminales Starlink. Podemos concluir que la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania es una legión extranjera de la OTAN. Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, esta legión extranjera de la OTAN ha llevado a cabo gran parte de los intensos combates contra las fuerzas rusas. Se han reclutado mercenarios en todo el mundo occidental, pero el mando está bajo los auspicios de la OTAN. La OTAN está metida hasta los ojos en esta guerra y además la llamada Alianza de Seguridad Occidental Caballeresca está cometiendo atrocidades como en Bucha con el sórdido propósito de difamar a Rusia en una batalla propagandística para mantener la mega lucrativa máquina de guerra en marcha. Como dijo con franqueza un general militar holandés en los principales medios de comunicación, pretender que la OTAN no está involucrada en la guerra no tiene sentido. Lo estamos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que pronto se jubilará, dijo que poner a prueba a Trump la guerra por poderes en Ucrania es una máxima prioridad. La OTAN continuará su guerra por poderes contra Rusia. Después de todo, es el gobierno en la sombra de Estados Unidos el que gobierna, incluido el lobby de las armas, y no les importa si hay un demócrata o un republicano en la Casa Blanca. Bueno, veremos eso. Al menos si vas a pelear por Rusia, después de 2 años te dan la ciudadanía rusa. Sí, pero eso te lo dan los ucranianos también. Pero bueno, antes que ser ucraniano, prefiero ser ruso. Bueno, esta es la página. Fíjate, apúntate a la Legión. Defiende la libertad de Ucrania, Europa y el mundo entero. Ah, mira, tienen hasta página en español y todo. Alístese a la Legión. Defiende la libertad de Ucrania, Europa y el mundo. Ahí tienen página de... Estos son los payasos que van para allá. Play.
Can I kick it? Can I kick it? По території самого Іраку, в сторону Кувейту, доходячи до кордону і повертаючись назад. Esto lo voy a seguir, a ver. Ok, únete ahora, venga, vamos a unirnos. Requisitos del candidato: de 18 a 60 años, sin antecedentes penales, sin enfermedades crónicas. Todos los candidatos deben ser capaces de realizar los trabajos y tareas básicas de infantería. Capacidad de entrar legalmente a Ucrania. La experiencia en combate es una ventaja, experiencia militar es una ventaja. Si no, da igual, te usan de carne de cañón y ya. No, y fijo que hay gilipollas que van. Colombianos, dicen que han ido un montón de colombianos para allá. Sobre nosotros, a ver, ¿quiénes sois? Formada por decreto presidencial tras la invasión rusa, la Legión ha participado en la mayoría de campañas y combates en la guerra. Equipos de legionarios también están integrados en algunas de las brigadas más destacadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Okay. Ahí tienen un vídeo. Hay que ser gilipollas, sí. O sea, si eres ucraniano y te obligan y no te puedes escapar ni nada, pues bueno, es lo que hay. Pero ir allí, ¿por qué? No sé, ¿cuánto cobra un colombiano? Creo que ni siquiera es tanto, son 2 o 3 mil euros al mes. La duración del contrato es de 3 años, que se prolongarán automáticamente. Puedes finalizar el contrato después de 6 meses, pero no mientras esté desplegado en combate. O sea, que eso va a ser siempre. O sea, una vez estás ahí, jodiste. O sea, 2.000 y pico dólares. Hombre, para un colombiano es bastante dinero, pero lo que me sorprende es, o sea, los holandeses y los canadienses y esos, o sea, vale.
que me digas que, oye, soy colombiano o yo qué sé, o nigeriano o cualquier país de estos chorras que solo hay miseria y voy ahí y bueno, para mí, o sea, si sobrevivo los 3 años, pues luego vuelvo a mi casa con 75.000 dólares y 75.000 dólares en Colombia, pues es un pastón. Eso contando que sobrevivan los 3 años. Pero, a ver, si eres holandés o canadiense o... Porque 2.500 euros los ganas aquí en Holanda en muchos trabajos y no hace falta arriesgar tu vida. Entonces, yo no entiendo estos capullos que se van para allá, de aquí de Holanda. El payaso este holandés que mataron. Hace pocos días mataron a otro español. La única respuesta que se me ocurre es que van ahí buscando aventuras, ¿no? O sea... Bueno, por una parte están los muchachos de 18 años que se piensan que la guerra es como un videojuego, que esto es como jugar al Call of Duty. Que a esos los matan muy rápidamente. Y luego, bueno, está el soldado que europeo o americano que ha estado en Irak, ha estado en Afganistán, ya más o menos sabe lo que es una guerra. Y bueno, esos sobreviven más tiempo, pero... Yo creo que eso es porque, bueno, después de haber estado un puñado de años por ahí en Irak, en el Quinto Pino, ya no saben adaptarse a la vida civil. Por eso, pues vuelven a lo que conocen, ¿no? La vida militar. Y tienes que pagarte tu propio billete. ¿Se me compensará por los billetes y otros gastos de viaje? No, no se dará ninguna compensación por ningún gasto de viaje. Si se hiciera esto, habría personas que nos usarían para viajar hasta Europa gratis. Pues haced ir con vuelo directo a Ucrania y una vez el tío esté en Ucrania, pues ya... En fin. Recibiré salario, hombre, supongo que... A ver, el salario, esto es lo importante. Recibirá el salario estándar de un soldado ucraniano y este variará dependiendo de las condiciones en el servicio. El pago se realizará en grivnas ucranianos a un banco local. Grivnas ucranianos que no valen ni para limpiarse el culo. Las cifras aproximadas en dólar estadounidense es el siguiente.
$550 al mes tras la línea del frente. Ah, bueno, eso, o sea, tras la línea del frente. Eso es para, o sea, trabajo de cocina, lavandería, cosas así, ¿no? $1,100 al mes por servir en zonas de peligro y hasta $4,800 por mes al estar desplegado en combate. Hombre, $4,800 es una pasta, pero mi vida vale más de $4,800, brother. Por favor, tenga en cuenta que estas cifras son una aproximación, dado que los ratios de intercambio de moneda pueden variar y también hay unidades que reciben pluses adicionales. ¿Recibiré compensación en caso de ser herido o fatalidad? Sí, los soldados heridos reciben tratamiento totalmente gratuito y una pensión en caso de disabilidad. Las familias de soldados caídos en combate recibirán 15 millones de grivnas, lo que se traduce en alrededor de $400,000. Los familiares directos deberán abrir una cuenta bancaria en Ucrania y enviar todos los documentos necesarios para recibir dicha cantidad. Los soldados que queden discapacitados tienen otro tipo de pagos que pueden ser consultados aquí. Sí, pero muy listos es lo que son. O sea, yo lo que me he enterado he visto vídeos de colombianos que los mataron ahí, que lo que siempre dicen ellos es que o sea, lo que hacen es enterrar el cadáver por ahí por Ucrania y dicen, y simplemente lo dan por desaparecido. Les dicen a la familia, no, su familiar ha desertado, no sabemos dónde está. Y entonces se ahorran los 400,000 pavos. El único límite que existe es que los extranjeros no pueden ocupar puestos de oficiales. Aparte de esto, todas las posiciones pueden ser ocupadas. No puedes ser oficial, o sea, por mucho que te esfuerces, toda tu puta vida vas a ser un pringao. Y encima eso. Sin embargo, en algunos roles se requiere el conocimiento del ucraniano o las leyes locales, por ejemplo, abogados, puestos de logística, cirujanos, etc. Normalmente, la posición que se te asignará se determinará tras el entrenamiento, pero puedes especificar si tienes alguna preferencia en la solicitud. Su contrato militar con las Fuerzas Armadas de Ucrania es la base legal para una estancia a largo plazo en Ucrania. Su contrato de identificación militar prueba que estás en territorio ucraniano de manera legal. No puede obtener otro permiso de residencia. Sin embargo, el servicio en el ejército es un camino hacia la ciudadanía. Por otro lado, hay varias iniciativas legales para agilizar el proceso de obtener la ciudadanía para veteranos que pueden probar el servicio en el país. Pero ¿de qué sirve ser ucraniano? O sea, si me dijeras, yo qué sé,
Estados Unidos, Canadá, algún país así de Europa Occidental, o incluso Rusia, pero Ucrania, o sea, y encima cuando se acabe la guerra ahí no habrá nada, o sea, un primo mío moriría por ir a la guerra, pero ya está viejo. Él cuando quiso reclutarse en el ejército de Noriego cayó la invasión y sus sueños se esfumaron. Que se vaya a Ucrania. ¿Qué edad tiene tu primo? Y esto es para darle los Starlinks a los payasos estos, ¿no? Взагалі в тому місті от, світло пропало, немає електрики, тобто ми користуємося старлінками. Добрий день. Esto es el payaso este del Elon Musk que les deja 75. Ah. Pero de lo de Noriega, brother, de lo de Noriega hace... Y esperó hasta los 40 años para alistarse. El payaso este del Elon Musk que les deja usar el Starlink. Ah, mira, y se retratan como lo que son, perros. Bueno. El legado de Bretton Woods se tambalea después de 80 años. Hace exactamente 80 años en Estados Unidos se daba cierre a la famosa conferencia de Bretton Woods. En su marco fueron firmados los acuerdos que crearon un sistema monetario y financiero occidental. En la década del 70, el mecanismo dejó de existir tras la decisión unilateral de Washington que socavó sus bases. Sin embargo, las principales instituciones de Bretton Woods, como el FMI, continúan existiendo y ejerciendo una gran influencia en las economías de los estados. No obstante, son cada vez más criticadas por algunos gobiernos en el sur global. Vamos a conversar más de este tema. Tenemos a nuestro compañero Semyon Senderov para ver primero cómo influye esta conferencia de Bretton Woods en las economías mundiales. ¿Qué tal, Semyon? ¿Qué tal, Carla? Bueno, efectivamente, al parecer, la conferencia de Bretton Woods ha dejado una fuerte herencia que hasta hoy en día podemos notar en la economía global. Pero vayamos por partes. Hablemos un poco de cómo fue esta conferencia, porque en 1944 delegaciones de más de 40 naciones se reunieron en Estados Unidos para tratar durante 3 semanas de cómo se puede resolver, cómo se puede reconstruir la economía después de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, lo que se pusieron de acuerdo es en la creación del Fondo Monetario Internacional, también de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y también algo tan importante que es patrón oro dólar, de algo que vamos a hablar más tarde porque precisamente ha causado muchísimas críticas. Hablando de críticas de estos sistemas, de estas instituciones que ha dejado la conferencia, pues hoy en día surge esto, que desde la ONU, por ejemplo, critican, dicen que la arquitectura financiera global es injusta y disfuncional. La India dice que urge una reforma fundamental de las instituciones de Bretton Woods. Rusia habla del sistema financiero basado en el dólar como, dice que está colapsando, mientras que desde China exigen reformas críticas del Fondo Monetario Internacional.
Hablemos precisamente de este fondo, porque cuando se creó, pues también se dividía en función a las inversiones que estaban dispuestos a entregar los países, las naciones que lo entregaban. Y en ese contexto se creó esto, el poder de voto en el Fondo Monetario Internacional. Aquí lidera Estados Unidos, pero la realidad ha cambiado y mucho, porque según aquellos tiempos, China solo obtuvo el 6% del voto, o sea, casi no tiene el control, mientras que su PIB, su economía ha crecido y mucho. Y esto es lo que quieren reformar, porque quien tiene el poder del voto puede controlar esas prácticamente naciones que están endeudadas ante el Fondo Monetario Internacional. Como siempre lidera Argentina, pero aquí ha cambiado, el segundo lugar ocupa ya Ucrania con esta ayuda que sigue entregando Occidente a la nación ante este conflicto. Igual estamos hablando también de hace unos 80 años, entonces, ¿cómo están actualmente esas instituciones occidentales? Bueno, ha cambiado mucho porque especialmente hablamos de dólar, por ejemplo, en este contexto, porque